En esta sesión continuaremos estudiando el cine cubano, específicamente revisando el aporte de dos cineastas que desarrollaron un cine de corte más experimental. Mencionamos en la clase pasada que, junto con el cine móvil, otro de los proyectos del ICAIC fue la Enciclopedia Popular, activa entre 1961 y 1963. Entre los 38 cortometrajes realizados, hay al menos uno que rompió con las reglas de la didáctica: Coffee Arábiga, de Nicolás Guillén Landrian, o Nicolásito, quien se llamó igual que su tío Nicolás Guillén, uno de los grandes poetas de la literatura cubana. Si pensamos en el cine didáctico, podríamos establecer algunas características. En primer lugar, es un cine fácil de comprender y en segundo lugar, da respuesta a dos interrogantes fundamentales: ¿cuándo y cómo? En el caso del café cubano, la historia se remontaría a los ingenios o fincas de la época del esclavismo del siglo XIX, y el cómo sería narrado a través de las distintas fases del proceso. La película de Guillén sigue los pasos. Menciona la preparación de la tierra, la aclimatación solar, el riego, la fertilización, las plagas y enfermedades, las fiestas después de la cosecha, la trilla, la clasificación y el consumo final. Las características de un cine didáctico están, pero presentadas por un formato experimental que lo hace complejo y por tanto cuestionado en su época. Por tanto, si la idea era que fuera un documental institucional que promoviera la industria del café como parte del ideario de desarrollo económico que acompañaba la revolución, Coffee Arábiga terminó siendo otra cosa: un documental que rompe con la narrativa lineal, que experimenta con la música y que explora en el montaje y en el uso del fotomontaje. De esta forma, las películas de Guillén se alejaban del discurso militante y de mensajes políticos que promovía el ICAIC, y por eso no lograron pasar la censura, o si la pasaron tuvieron un circuito de exhibición muy reducido. Incluso antes de rodar Coffee Arábiga, Guillén había estado internado por haber tenido una conducta impropia, que era la forma como se le llamaba a la realización de actividades contra la revolución. Su entrada al proyecto de la Enciclopedia Popular era por tanto algo contradictoria. En su vida, a Guillén se le acusó de desviación ideológica, se le envió a trabajar a una granja, se le encarceló y finalmente acabó exiliado en Miami, donde murió el año 2003. Si pensamos en otras apuestas cinematográficas de corte más experimental, una de las más destacadas, y que es también un clásico del cine cubano entonces, es el cortometraje Now, realizado en 1965 por Santiago Álvarez. Este director, a diferencia de Guillén, sí formó parte del ICAIC y es uno de los grandes representantes de este núcleo. Se le conoce por su trabajo como documentalista y sobre todo por haber sido el fundador y director del noticiero ICAIC latinoamericano. Es por esto que entre sus preocupaciones estaba el pensar la relevancia del periodismo cinematográfico. En 1978 escribió sobre esto: el periodismo cinematográfico no es un género menor ni un subgénero. De jerarquizarlo, mezclarlo y no tener en cuenta su independencia de otros géneros cinematográficos significa un error de apreciación del contenido y de la forma. Luego, pensando en las diferencias con el documental, señala que su característica principal es la toma de hechos irrepetibles, que en la mayor parte de los casos no estaría planificada. Lo que le interesa entonces es la materia prima, y esta sería la característica fundamental del periodismo cinematográfico. Pero además, estando consciente del trabajo posterior a la filmación de las noticias, Álvarez pone énfasis en la relevancia del montaje. En su texto dice: el empleo de las estructuras de montaje permite que la noticia originalmente filmada se reelabore, se analice y se ubique en el contexto que la produce, otorgándole mayor alcance y una permanencia casi ilimitada. Si por un lado Santiago Álvarez fue el líder del noticiero ICAIC latinoamericano, por otro lado fue un prolífico realizador de documentales. Uno de estos es Now, un corto que surgió de la captura de una noticia, algo característico de varios otros de sus filmes. Sobre esto, él mismo ha dicho: muchos de nuestros documentales han tenido su génesis en el registro de una noticia, de un acontecimiento, de un hecho histórico. Los genes de Ciclón, Now, Cerro Pelado, Viva la Revolución, Historia de una batalla, Muerte al invasor, Crónica de la Victoria, Piedra sobre Piedra, La Estampida, Hasta la Victoria, Morir por la Patria
El cielo fue tomado por asalto, El octubre de todos, El tiempo es el viento, etc., son ejemplos concretos de cómo el periodismo ha influido de una manera creadora en el género documental. En concreto, Now es un cortometraje que parte de un hecho noticioso de violencia racial y que conjuga fotografías de prensa, animaciones gráficas, mediante un trabajo de montaje cinematográfico y sonoro que lo ha llevado a ser de los cortometrajes más importantes del cine latinoamericano y que incluso por su trabajo con la música se le ha considerado como un antecedente del videoclip. Santiago Álvarez había vivido en Estados Unidos en su juventud y en ese tiempo fue testigo directo de la violencia racial. Ese es entonces el motivo que cruza Now, en donde la problemática racial hacia los negros, además de ser presentada con imágenes fijas o en movimiento, se refuerza con la música de Lena Horne, quien interpreta la canción Hava Nagila, que en hebreo significa Alegrémonos. Lena Horne fue una legendaria actriz y cantante afroamericana de jazz y de música popular, comprometida con la lucha contra la discriminación racial y quien en 1940 fue la primera afroestadounidense en hacer una gira con una orquesta de jazz blanca. Como cierre de las sesiones sobre cine cubano, veremos el mediometraje Saludos cubanos de Agnes Varda, una de las grandes representantes de la Nouvelle Vague francesa, un movimiento que junto al neorrealismo italiano fue admirado por los cineastas latinoamericanos de la época, como hemos visto. Agnes Varda, junto a otros destacados directores como el francés Chris Marker y el holandés Joris Stevens, visitaron Cuba en los años de la Revolución y eran claros simpatizantes. En sus estadías, filmaron películas que editaron en Europa y una de ellas, realizada a 10 años de la Revolución, es Saludos cubanos. En ella, lo que destaca es el uso que Agnes Varda hace del fotomontaje, es decir, construye su obra a partir de más de 1500 imágenes fotográficas a las cuales les da un sentido rítmico. Lo interesante es que a través de la foto fija, lo que la directora quería hacer era explorar el ritmo, como señaló en una entrevista dada mientras montaba la película. A mí me ha llamado la atención lo mucho que se mueve y cómo se mueve la gente y quiero dar una idea sobre eso, pero voy a expresarla con un procedimiento contrario, por medio de las fotos fijas que luego animaré basándome en los movimientos intermedios. Como lo dice su nombre, Saludos cubanos es una suma de saludos que Agnes Varda va dando con humor y con cierta mirada pintoresquista a distintos personajes que conoció en su viaje por Cuba, entre ellos Nicolás Guillén Poeta, el escritor Alejo Carpentier, Fidel Castro, además de músicos y cineastas. La película cierra con el recuerdo de su paso por el ICAIC y con imágenes de Sara Gómez, quien fue su asistente de dirección y quien se vio directamente influenciada por la cineasta francesa. Para el visionado de Coffee Arábiga, tengan en cuenta cómo Guillén desarma los principios del cine didáctico y consideren que la película abre con el poema de su tío, Un largo lagarto verde de 1958. En el caso de Now y de Saludos cubanos, verán cómo lo principal es la generación de ritmo mediante el montaje cinematográfico en asociación con la música.